Gracias por darle play a este podcast. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión acerca de la verdad encarnada. Mi nombre es Isaac Cervantes y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y tener este encuentro. Recuerden que este es un espacio católico, pero también es un espacio de reflexión, un espacio de diálogo y de discusión. No es un espacio para el fideísmo o para el fundamentalismo, corrientes peligrosas, ideológicas, que no ayudan a comprender o acercarse a la verdad de Cristo. Quiero platicarles sobre este cuestionamiento sobre la santidad. ¿Basta ser bueno para alcanzar la santidad? Parece de primera instancia que es una pregunta con una respuesta un tanto intuitiva. ¿Basta ser bueno? Pareciera que no basta ser bueno. ¿Y qué significa ser bueno? Tendríamos que comenzar por ahí. Haciendo un análisis superficial, digamos que la mayoría de las personas que asisten a misa, pues pareciera de primer impacto que son mujeres. Y diríamos que entonces las mujeres, por ir tantas veces a misa durante la semana, a horas santas, a rosarios, a las misas dominicales, pues pareciera que ellas son las buenas y pareciera por lo tanto que ellas son santas. Haciendo rápidamente otro análisis en otro grupo social muy distinto, pues están los religiosos, religiosas, los sacerdotes, que han consagrado su vida al reino de Dios, a la iglesia, y que toda su vida está dirigida a la oración y haciendo todos los ejercicios de piedad, todas las celebraciones, todos los sacramentos, y pareciera que ellos realmente son los buenos. Aquellos grupos religiosos y sacerdotes, ellos son los santos. Y haciendo otra vez un análisis muy superficial, quedándome a distancia obviamente en mis comentarios, está el otro grupo altruista, aquellas personas que buscan el bien del necesitado, del pobre, del afligido, del que ha padecido injusticia social y que lo hacen sin esperar nada a cambio. Y entonces parece que ellos son los verdaderos buenos. Y entonces ellos son los santos. ¿Quién realmente es bueno dentro de estos tres grandes grupos? Y podemos irnos analizando grupo tras grupo. Y la pregunta para mí sería la misma. ¿Cuáles son como que los requisitos para decir que soy bueno y por lo tanto santo? Y algunos conocedores de este tema estarán diciendo que desde el principio ya estoy cometiendo un error en igualar la bondad con la santidad, que son dos esferas distintas. Pero digamos que en el día a día es lo que en nuestra mente o en nuestro corazón se nos ha enseñado y transmitido. Ser bueno, tener actos buenos, acciones bondadosas, pues te van a encaminar hacia esa finalidad de santidad. Y por eso lo hago de esta forma, de manera muy intencional, para ver que sí, exactamente, lo bueno y lo santo van junto, con pegado, diríamos, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Ser buenos o ser santos? Podremos irnos a los evangelios y podremos ver esa cita bíblica donde Cristo dice: sean perfectos como su Padre perfecto es. Y podremos estar viendo las distintas traducciones y versiones, sobre todo del griego, para ver lo que realmente el evangelista, qué palabra utilizó él. Perfección, bondad. Y entonces podríamos darnos una idea más clara. Lo que no se puede discutir, y es algo complejo y a la vez simple, mas no simplista, que para estar con Dios desde esta vida y la eterna hay que amarlo. Eso creo que es
el punto, el eje central, medular. Si no amas a Dios, ¿cómo vas a querer estar con Él en toda la eternidad? Si no vas forjando el día a día ese amor por Dios, con esos gestos que solamente tú sabes cómo demostrarle a Dios que lo amas, ¿cómo vas a hacer que amarlo ese día en que estés en su presencia? ¿Cómo vas a estar enamorado o enamorada de Dios? Si durante toda tu existencia en esta realidad material no te preocupaste por conocerlo. Recuerden lo que les he dicho, y si es la primera vez que me escuchas, pues bueno, lo vuelvo a decir. Nadie ama lo que no conoce. Si no conoces a Dios, si no te preocupaste por saber quién era, qué le gustaba, de acompañarlo, de hacer ese intento, de estar cerca de Él, no porque estés enfrente de Él aquel día que te llame a su presencia, ya vas a estar enteramente enamorado o enamorada, amándolo infinitamente. Creo que el punto de la santidad es que desde aquí, en esta existencia concreta, en el aquí y en el ahora, comiences a amarlo. Eso para mí, se los comparto, es la clave de la santidad. No vas a ser bueno, no basta ser bueno, porque eso no significa que ame a Dios. Puedo ser bueno por muchas razones, pero que amar a Dios no está dentro de esas razones. Cada quien tendrá que juzgarlo en su conciencia. Si su bondad surge, emana de un amor hacia Dios. Y vamos a tener que ser sinceros y realistas. No es un amor perfecto, lo sabemos. El ser humano, por su naturaleza, ama. Ok, sí, lo entendemos. Es el único ser capaz de amar por su espíritu que es inteligente y por su voluntad que busca amar. Pero no siempre amamos lo que nos conviene. No siempre buscamos lo que nos conviene en el sentido pleno de la palabra convenir, que te haga un bien. Dios nos hace un bien, su presencia nos hace un bien, pero nosotros decidimos simplemente mantenernos a distancia, a lo que me conviene en el sentido de interés personal, casi llegando al egoísmo o a la vanidad, o me quedo a la distancia porque desconfío de Él. Son varias posturas, es algo complejo, pero bueno, queriendo ahorita en este momento sintetizar todo esto que les estoy compartiendo, es: Dios quiere que lo ames, porque es lo que más te conviene. Me conviene a mí amar a Dios. Dios ya me ama, Él ya lo decidió, ¿sí? Él ya me ama, no hay ningún problema. El problema es que yo decida amarlo, que me dé cuenta con mi inteligencia y que lleve mi voluntad, que me impulse mi voluntad a ordenar todo mi amor, todo mi ser a Dios. En esto se va a dar un combate. Cuando me doy cuenta que Dios me ama, ¿sí? Tomo conciencia de que yo estoy muy lejos de Dios y que el amor de Dios es perfecto, y como yo, como ser humano débil y frágil en mi naturaleza, mi amor por los míos, familia, pareja, hijos, también es un amor imperfecto y limitado con los que convivo, con los que tengo un contacto cercano. Ahora, ¿cómo va a estar con Dios la cosa? Si a Dios no lo veo, no lo siento, no lo escucho, entonces ¿cómo se va a ir forjando esa relación de amor? Es complicado en ese sentido. Y es cuando surge la fe. Es cuando necesitas de la fe. Y la fe no es tener un conocimiento pleno sobre la realidad sobrenatural de lo que Dios nos comparte, sino que la fe surge para esos momentos de desconfianza, surja la confianza. En esos momentos de miedo, de temor,
de decir, ni siquiera Dios me va a sacar de esta situación, es cuando la fe va a levantar tu ánimo y va a decir, claro que se puede, si Dios lo quiere, si Dios ve que es bueno para ti, lo vas a lograr, lo vas a tener, vas a salir de esa situación. Esa es la fe, esa es la confianza. Entonces, lo que les quiero comentar es que para ser santo hay que estar conscientes de que Dios me ama, hay que estar conscientes de mi fragilidad humana y mi tendencia a alejarme de Dios por muchas vías, y que cuando quiero acercarme a Él, cuando lo voy a buscar, cuando me voy a poner a orar, cuando voy a tomar las cosas en serio, las cosas de Dios, las cosas sagradas en serio, es cuando surge el combate. Es cuando surge esta lucha interna entre lo que Dios se merece por amarme de esa manera y lo que yo quisiera darle, pero por distintas circunstancias no soy capaz de responderle. No sé si me estoy explicando. Es un combate espiritual. Y hay un libro muy famoso, se los recomiendo. Es un libro muy importante que deben de leerlo. El combate espiritual, del padre Lorenzo Scopuli. O la verdad, no sé cómo se pronuncia, no sé italiano, pero búsquenlo así. En internet lo van a encontrar muy fácil, lo van a descargar, es gratis. El combate espiritual. Y él menciona en su libro que cuando tomas conciencia de tu debilidad humana, de esta naturaleza enferma que de manera permanente pareciera, o eso es lo que nos hacen creer y pensar, muchas veces es así, tenemos una tendencia al desorden afectivo, un desorden en nuestras pasiones, un desorden en nuestros sentimientos y emociones que nos dominan. Y este desorden provoca exactamente que nosotros no seamos santos. El desorden afectivo nos puede hacer buenas personas. El desorden sentimental, emocional nos pueden llevar a hacer actos muy buenos. Pero ¿se dan cuenta cuál es la trampa ahí? Que una vez que la emoción por hacer cosas buenas desaparezca, ese estímulo orgánico, bioquímico que nos hace la emoción por hacer cosas buenas, desaparece porque es la naturaleza del estímulo. Tú ya no lo realizas, tú ya no le encuentras el sentido, porque lo hacías a una respuesta, a un estímulo. Y así tú puedes ir evaluando que tus obras buenas responden a estímulos, responden a algo simplemente sentimental, o responden a una inteligencia y una conciencia y una voluntad que, a pesar de no sentir nada agradable, sabes que eso es lo que más te conviene. Repito, en el sentido real, que esto es un bien para ti. Te lo dejo de una manera muy clara. Muchas veces sentimos lástima cuando vemos, sobre todo a niños que por alguna razón están viviendo en las calles, desprotegidos, siendo abusados, padeciendo hambre, y a ti te llega el sentimiento. Esa realidad te impacta, choca contra ti y dices, no puede ser, y empieza a despertar en ti esas ganas de hacer algo por esa personita. Y haces lo que esté en tus manos. Y muy bien, qué bueno que lo hiciste, peor que no lo hicieras. El detalle es el siguiente: cuando lo analizamos, lo hiciste por lástima y no por compasión. Lo hiciste porque sentiste feo, sentiste algo desagradable. Y ese impacto choca no directamente a nuestra inteligencia y la voluntad, sino a estos afectos, a estos sentimientos y emociones, a estas pasiones, ¿sí?
El día que no veas ningún niño, el día que no veas ninguna persona necesitada, no vas a hacer nada por cambiar la situación. No vas a querer ser mejor persona. No vas a buscar la santidad. ¿Me explico? A veces estamos esperando porque estamos acostumbrados o condicionados a ver una situación marginal y entonces sí respondo. Hay que analizarse. Yo nada más les invito a que se analicen. No quiere decir que todos estamos mal en ese sentido y que todas nuestras obras buenas que hemos hecho realmente no son buenas. Simplemente hemos respondido a ciertos condicionamientos sociales, culturales, ideológicos o religiosos. La compasión es la clave en este ejemplo. Compadecer a través del verdadero amor. Tener esa misericordia con el otro. Sentir con el corazón. No con esta parte visceral que es muy fácil que nos domine. Que somos propensos a que estas pasiones viscerales, emociones y sentimientos nos dominen y sean ellos los que dicten nuestros actos. Espero irme explicando porque es algo complejo, es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero no lo digo yo, o sea, hay mucha literatura que habla sobre estos afectos desordenados, que a veces el ser humano muestra cierta empatía con la situación, pero responde desde esta parte visceral. A veces visceral nada más lo mencionamos para algo de enojo, de agresión, de violencia, pero también actos buenos pueden ser respuestas viscerales. Me siento tan eufórico, tan alegre, que empiezo a regalar mis cosas materiales, el dinero, todo, ya no me importa nada. Y cuando tomo conciencia, cuando baja esa emoción, me doy cuenta que eso realmente no lo quería hacer o no era la manera de actuar y resolver un problema social o el problema de una sola persona. Para ser santos hay varias condiciones de cierta manera, varios requisitos que te los voy a compartir y que no solamente son míos, les digo. Sí es una reflexión propia, pero mucho viene de este libro del combate espiritual del Padre Lorenzo. En verdad, búsquenlo, se los recomiendo. Y fíjense, me llama mucho y me impacta mucho cómo lo dice. Hay que alcanzar la santidad, sí, pero también aquella que sea perfecta. Y fíjense, me impacta mucho cómo menciona él esta idea de la santidad, porque qué bueno que alcances la santidad, pero no basta, no termina ahí. Esa santidad tiene que ser perfecta. Llegar a ser santos y después llegar a ser perfectamente santos. Y en verdad no quiero que se desanimen al escuchar tanta exigencia del Señor a ser perfectamente santos, porque ese desánimo no es del Espíritu Santo, es de nuestro enemigo que se aprovecha de nuestra naturaleza, se aprovecha de nuestra condición caída para desanimarnos. Y eso es algo que me impacta también demasiado, que ya estando en el suelo, nosotros, moralmente, espiritualmente, psicológicamente, a él no le importa. Él viene y te vuelve a golpear. Él viene y te vuelve a agredir. Digamos, en un ejemplo muy mundano, cuando dos personas, pues desgraciadamente están en un conflicto, llegan a golpes, pues hay una intuición de que cuando la otra persona ya no puede pararse, pues ya lo dejas tranquilo, sacaste tu enojo de una manera errónea, pero lo dejas. Sabes que no puedes llegar a más, sabes que esa persona ya no se puede levantar, ya no puede pelear contra ti, y asumes que ganaste ese combate, esa lucha. En la situación espiritual no sucede eso. Una vez que estamos en el suelo tirados, el enemigo no se pone a pensar de que ya estamos derrotados. No, o sea, nos sigue devorando, nos sigue asaltando, golpeando, pisoteando. Las veces que sea necesario, él no se cansa y aprovecha nuestros momentos más débiles para ahí sujetarnos y no soltarnos y someternos. El combate espiritual que se va a estar dando siempre lo podemos ganar. Eso es una buena noticia.
el combate espiritual lo podemos ganar a través de 4 cosas. Primero, creer con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, que Dios es bueno, que siempre Dios es bueno. Creer que Dios es bondad infinita. Esto, que así inicies tu día, asumiendo en todo tu ser la bondad infinita de Dios, es decir, que te estás poniendo en las manos de la voluntad de Dios. La voluntad de nosotros busca el bien y es una voluntad imperfecta porque a veces no busca realmente el bien. Ahora imagínense en Dios que Dios es perfecto, su bondad es perfecta, por lo tanto su voluntad también es perfecta y su voluntad es que nosotros estemos bien. Entonces cuando tú asumes 100% en tu vida que Dios es bueno con todos, porque es infinita su bondad, no es clasista, no es racista, no es selectiva ni elitista, Él es bueno con todos. Entonces, de cierta manera, te vas desprendiendo de una idea de condicionamiento. Dios es bueno mientras yo sea bueno. Dios es misericordioso mientras pues yo tenga actos pues más o menos buenos. Y no, tú no puedes condicionar, nadie puede condicionar la voluntad de Dios, nadie la puede manipular en ningún nivel. Dios es bueno, su bondad es perfecta e infinita, su voluntad por lo tanto es que tú, yo, todos nosotros estemos bien, que seamos plenos, que estemos en paz, que salgamos victoriosos de cada combate. Es lo que nos dice este padre Lorenzo. Después de creer firmemente, sólidamente, inmutablemente, inamovible en nuestra creencia que Dios es bueno con todos y es una bondad infinita, después hay que pasar a que nuestros actos, pensamientos, sentimientos, emociones y pasiones sean agradables a Dios. Es decir, que si tú te levantas en la mañana, a lo mejor se va a ver muy obvio este ejemplo, pero tú te levantas en la mañana y lo primero que haces es dar gracias, es hacer oración, e incluso ese acto piadoso, bueno, tienes que decirle, espero, Señor, es un ejemplo y no tienes que hacerlo como yo lo diga, simplemente lo comparto, tienes que decirlo, espero que te agrade esta oración matutina, espero que te agrade cómo te doy gracias, en fin, las palabras que tú quieras usar, pero incluso esos detalles tan obvios o evidentes que son buenos, a esos también debes de decirle con toda confianza que esperas que les sean agradables. Obviamente podemos complicar más la situación y no sé si estás en una situación donde no sabes qué carrera estudiar, qué trabajo tomar, pues es preguntarle, Señor, ¿en cuál trabajo te va a agradar más que yo esté? ¿En qué carrera te va a agradar más a ti que yo estudie? Sí me voy explicando esta pregunta de ¿te agrada, Señor, esta conducta? ¿Te agrada, Señor, esta decisión? ¿Te agrada, Señor, esto que elegí? ¿Te agrada, Señor, esto que dije? Y es un constante, no como un cuestionamiento riguroso, sino es en una plática, ¿sí?, donde tú vas platicando con el Señor y le vas comentando lo que hiciste, lo que pensaste, cómo lo resolviste, y ahí en ese diálogo espiritual con tu Padre vas descubriendo si es agradable o no a Dios, cómo vas llevando tu vida en todas tus dimensiones. Son dos cosas: creer infinitamente la bondad de Dios, todo lo que vayamos sintiendo, todo lo que vayamos pensando y haciendo, cuestionar, no en el sentido como de juez, en el sentido humano, en el sentido de que podemos fallar, en que hay una posibilidad de no agradarle a Dios,
Entonces, antes de llegar a ese pensamiento de decir, esto no le agrada a Dios, esto presiento que no le va a agradar a Dios, antes de eso, tener este diálogo abierto siempre con Dios. Espero que te agrade. Recuerda, y hay que estar conscientes, nosotros vamos descubriendo las cosas de la vida. No tenemos la certeza absoluta de lo que va a estar sucediendo cada minuto, cada hora, cada día. Entonces es justo equivocarnos y también es justo decirle al Señor, esto espero que te agrade, lo voy a hacer, lo analicé, lo voy a hacer, lo voy a decir, pero por lo menos lo tomaste en cuenta. Una vez que tomes esa decisión y vas a hacer eso, solamente encomiéndate a Él y que le sea agradable, que sea una ofrenda. Creo que esa sería la palabra. Que toda tu vida sea una ofrenda. Y nos lo dice en la liturgia. Que tu estudio, que tu tarea que estás haciendo, que cuando sales con tus amigos, que cuando estás con tu pareja, cuando estás con tu familia, cuando estás solo, todas esas acciones les sean agradables a Dios. Después viene la paciencia. Una virtud fundamental. Todas las virtudes obviamente son necesarias. La paciencia en este sentido del combate, en este sentido del camino hacia la santidad y hacia la perfección de la santidad, la paciencia es fundamental. Ser verdaderas personas pacientes no es fácil, no es fácil, no es tolerar nada más, no es ser indiferente. Creo que la paciencia se desborda en esos ámbitos de la tolerancia y de la indiferencia. Ser pacientes es esperar algo bueno cuando todo está derrumbándose y no presentar dos actitudes: negociar con Dios o reclamarle. Cuando tú estás trabajando la paciencia, nunca vas a negociar con Dios. Cuando tú estás pidiéndole a Dios ser paciente, que te dé esa esperanza, que no pierdas el control, no caes en reclamaciones contra Dios. Tienes que evaluarte, analizarte si tú has negociado con Dios, porque no sabes ser paciente, porque no sabes esperar. Los tiempos de Dios son perfectos. En la Biblia lo dice, muchas frases, en las redes sociales aparece esta idea de que Dios tiene los tiempos perfectos para cada cosa, y es cierto, pero cuando en nosotros, en nuestra vida, no están sucediendo las cosas que deseo que pasen, pierdo la paciencia y entonces empiezo a presionar tanto a personas y termino también presionando a Dios. Te voy a hacer 10 rosarios, voy a ir a misa, me voy a confesar más seguido. O sea, todo eso es bueno y eso lo tienes que hacer no para que Dios cumpla tu deseo, sino porque simplemente estás enamorado de Dios. Lo amas infinitamente, eternamente, lo quieres amar. Y desde aquí empiezas un rosario por amor. Y tal vez le prendas una veladora al Sagrado Corazón de Jesús o a la Virgen María, a San José. Pero lo haces porque en alguna parte de tu ser te dice que es una manera de demostrarle su amor a su madre, a su papá, a San José. Es una muestra de agradecimiento. Ya sabrá Dios cómo interpretar lo que tu corazón le está ofreciendo. Yo no me meto en eso porque eso ya es propio de tu alma con Dios. Pero hay que ser pacientes y no hay que negociar, ¿sí? Si tú le quieres rezar un rosario, que sea por amor, que no sea como en las parejas, amistades o de relaciones sentimentales, ¿no? Que a veces muchas de esos tipos de relaciones son mercantiles. Te doy algo para obtener algo. Te ofrezco esto y tú qué me ofreces. Y a veces no es posible que digamos que amamos a Dios y que tenga que yo esperar a que la iglesia o que el sacerdote me diga que debo de ayunar. Si yo amo a Dios, no tengo por qué esperar a Cuaresma para ayunar. Quiero ayunar hoy y se lo ofrezco. ¿Por qué? Pues porque lo amo. ¿Sí me voy explicando? Esto de la paciencia, cuando terminas negociando o terminas reclamando,
La paciencia, cuando eres un hombre, una persona paciente, confías en la bondad infinita de Dios. Confías que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti. Y que lo que vas haciendo sea algo que pareciera sin ningún sentido, o es un sufrimiento, o es una alegría, que sea agradable, que sea agradable estas tres cosas, estos tres padecimientos, alegría, indiferencia y sufrimiento, que de alguna manera a Dios le agrade en la forma que lo vas asumiendo, tanto sufrimiento como alegría, o como esos días que no hay nada extraordinario y que ahí mismo dices, algo aquí el Señor está haciendo, su presencia silenciosa. Siempre les digo eso, que padre es rezar desde el silencio. Después viene la cuarta, bondad de Dios primera, que en todos nuestros actos sean agradables a Dios, trabajar en la paciencia. La cuarta es examinar todo lo que vamos sintiendo, pensando y haciendo. Examinar, lo diría San Ignacio de Loyola, que puedes tener muchos actos de piedad, de ejercicios espirituales, pero el que no puedes pasar por alto es el examen de conciencia del día al día. Llega la noche, haz tu examen de conciencia y analiza, examina, discierne qué actos realmente vinieron de Dios y qué actos vinieron de ti. En el sentido de que cuando digo de ti, es que no escuchaste a Dios, es que lo hiciste a un lado y te pusiste tú en el centro, y entonces actuaste según tu criterio, según tu voluntad. A veces, normalmente, ese sujeto que se pone en el centro, hace un lado a Dios, se deja influenciar. Si no es por Dios, es por el enemigo. Y ahí perdimos una batalla, aunque tengamos la ilusión de que fue una victoria. Examinemos todo lo bueno que podemos hacer. Cabe la posibilidad que no sea una moción del espíritu y pueda ser más el orgullo o la soberbia, el propio interés, la sobreestima de uno que quiere controlar, que quiere demostrar que puede más que Dios. El Padre Lorenzo, para poder lograr estas cuatro cosas, nos dice que hay que desconfiar plenamente de nosotros mismos en justificación de una naturaleza caída, debilitada, sí, restaurada por Cristo, por su redención y resurrección, pero que ha quedado marcada por el pecado y que por eso se necesita mucho el combatir. Lo dice San Pablo muchas veces, el que va a tener la corona es porque estuvo luchando toda su vida, porque terminó haciendo el mal que quiero evitar. Entonces, esto significa que hay algo en nuestra naturaleza, ¿sí?, que nos hace desviarnos e inclinarnos hacia las pasiones desordenadas. Entonces Él nos dice, desconfía de ti. Entre más desconfíes de ti, vas a poner la confianza en alguien más. Y es ahí donde entra tu inteligencia. Pues voy a confiar en Dios, voy a confiar en Cristo, porque Cristo es bondad infinita, Él me ama infinitamente, Él quiere lo mejor para mí. Desconfío de mis inspiraciones, desconfío de mis métodos, desconfío de mis palabras, desconfío de la forma de ver el mundo, de confrontar la realidad, y mejor confío en Cristo. Esto no es una fórmula mágica, se tiene que estar trabajando día con día, ir desprendiéndonos de nosotros mismos para que Cristo, ¿sí?, se vaya configurando en nosotros. ¿Sí me explico? Esta es la idea. Esta es la verdadera idea de la desconfianza en uno mismo y la confianza en Cristo. Diría San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. A eso hay que llegar. Y empecemos por cosas simples del día a día, desconfiando de nosotros, poniendo la confianza en Dios. Después viene el ejercicio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Es decir, ir conociendo
las cosas de Dios, instruyéndonos de esa forma, ir a estudios bíblicos, a estudios teológicos, ir cultivando nuestra inteligencia en las cosas de Dios, pero sobre todo en la verdad. Es por eso que este espacio lleva este título de verdad encarnada, porque para mí es muy importante que nuestra inteligencia busque y encuentre la verdad, la vaya comprendiendo, porque entre más conozcas y comprendas la verdad, más libre eres para amar. Esa es la clave de nuestra inteligencia y la voluntad. Conozco la verdad para que la pueda amar. Mi inteligencia me ayuda a conocer a Cristo, mi voluntad me ayuda a mantenerme cerca de Cristo. Y ese es un ejercicio que constantemente tengo que hacer. Educar mi inteligencia, disciplinar mi inteligencia en búsqueda de la verdad y no estar utilizando la inteligencia para crear mentiras, que muchas veces eso es lo que hacemos. Utilizamos esta facultad para crear mentiras, para crear ilusiones, para crear entornos falsos, y eso es ir en contra de la naturaleza de la inteligencia. La inteligencia se nos dio para encontrar el ser, divino sobre todo. Y la voluntad se nos dio para amar el bien, y no hay mayor bien que amar a Dios. Entonces esto es el ejercicio de nuestras facultades, inteligencia y voluntad. Y por último, oración. Esto no se logra si no te das el tiempo real suficiente, ¿sí?, de estar en presencia con Dios, en el Santísimo, en la naturaleza, en tu cuarto. Chiste es que realmente quieras estar platicando con Dios sobre tu vida, sobre tu entorno, sobre tu situación, sobre el mismo. En fin, es el tiempo que tú quieras dedicarle a Él y gastarlo en los temas, en las situaciones que tú quieras, porque Dios es bueno y te va a escuchar. ¿Sí me explico? Ser santo pareciera difícil, pero analízalo bien. No es tan complicado. Creer firmemente que Dios es bueno. Buscar que todas nuestras acciones le agraden. Pedir que Dios nos conceda ser pacientes y examinar día con día cada acción, si vino de Dios o vino de mi egoísmo, de mi orgullo. Aceptar que somos débiles, aceptar que nos vamos a caer una cantidad infinita de veces, y a Dios no le interesa las cantidades de victorias o el número de derrotas que hayas tenido. A Dios no le interesa, no tiene una lista donde va diciendo cuántas victorias llevas y cuántas derrotas. Si pasas de 15, 20, 35 victorias, pues ya eres casi santo. No es así. Posiblemente tendrás 0 victorias, 1000 derrotas, pero jamás dejaste de esforzarte por agradarle a Dios. Es ahí cuando te vas a ir ganando, en el buen sentido de esta palabra, te vas a ir mereciendo la santidad, porque ese es el secreto: esforzarte y no desanimarte. No desanimarte. El único que te quiere desanimado es el enemigo, es Satanás. Él sí te quiere ver desanimado, porque estando bajo esa condición no te vas a esforzar. Y él te va a tener sometido siempre. Para terminar este episodio, les quiero leer una pequeña partecita, un pequeño fragmento del Padre Lorenzo en este libro del combate espiritual, donde encontramos consuelo en este combate, en esta lucha, en esta realidad de tomar conciencia de que vamos a ser derrotados muchas veces. Pero si la lucha la comienzas poniendo a Cristo en primer lugar, que Él va a combatir
tú ya sabes el resultado. Así como derrotó el pecado y la muerte en la cruz, así va a derrotar cada demonio, cada vicio, cada pasión desordenada que hay en ti. Cuando cometemos alguna falta, ya sea por irreflexión o sorpresa, ya sea con malicia y premeditación, lo importante es no desanimarse, no dejar de luchar por recuperar de nuevo la amistad con Dios, la paz y pureza del alma. Cuando nos suceda hacer o decir o pensar algo que va en contra de la ley de Dios, tenemos que decirle humildemente a nuestro Señor: oh Dios mío, acabo de demostrar lo que soy: miseria, debilidad, mala inclinación. Pero, ¿qué más podía esperarse de una criatura tan miserable y débil como yo, sino caídas, infidelidades y pecados? Impactante la verdad. Este fragmento me consuela, no porque voy a abusar de la misericordia y de la bondad y del amor de Dios, no es por eso, sino porque Dios está consciente de nuestra naturaleza, está consciente de que el espíritu quiere hacer las cosas bien, pero la carne es débil, y que no hay que desanimarnos, no hay que ser indiferentes, no hay que buscar ni enfocarnos en ganar victorias por ganar victorias. No, yo creo que la clave es esforzarnos en que cada día, sin importar las perspectivas, juicios, prejuicios del entorno, nosotros nos mantengamos firmes en la idea, en la verdad, mejor dicho, no en la idea, en la verdad que Dios es bueno. Dios es bueno. Iniciar ese día y terminar ese día con lo que haya sucedido, seguir manteniéndonos firmes. Dios es bueno. Hay que esforzarnos desde ahí, en creer firmemente que Dios es bueno, que me ama, que está conmigo, y por su bondad y por su amor permite que yo viva lo que estoy viviendo. Confiemos en Dios. Esa es la verdadera fe, confiar en la bondad de Dios. No olvidemos algo muy importante: paciencia y el ejercicio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. No se lo dejamos todo a Dios. Tenemos inteligencia y voluntad, que son herramientas muy importantes para acercarnos y esforzarnos por llegar a ser santos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Compartan este audio si les sirve a ustedes y a otros más. Hagan la oración por este podcast, por este espacio, para que llegue a muchas personas, a muchas comunidades católicas, a personas que tal vez están alejados de Dios y esto les sirva para encontrarse con Él. Hagan la oración y ya Dios hará lo demás. 2 pescados, 5 panes, y Dios multiplicó y multiplicó y multiplicó. Entonces vamos a confiar, ¿sí?, en que Dios va a multiplicar esta forma de evangelización, que no es la única ni es la mejor, pero que espero que sea agradable a Dios. Espero que esta manera de ponerme en contacto contigo, de compartir mi fe, sea agradable a Dios. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Gracias.